Soy Miquel Lecue, director de STEP, y empezamos con la presentación. Voy a compartir pantalla, iréis viendo más o menos lo que es la presentación vosotros en pantalla. No sé si me veréis a mí en un recuadrito o no, pero bueno, si me vais viendo, perfecto. Si no, me vais oyendo y en principio lo que os comentaba. Va a ir todo sobre lo que tenéis en pantalla, en lo que es la presentación sobre los cursos escolares en Estados Unidos, en Irlanda y en Canadá. Y lo primero de todo, por lo menos sí darnos a conocer o presentarnos para aquellos que no nos conozcáis. Llevamos desde el año 2010 trabajando con Menesianos, con Berriocho y con Santa María, más si cabe con el resto, porque nosotros estamos en Bilbao, con lo cual al final hacemos todo desde Bilbao y esta es nuestra única oficina. Entonces, al final, bueno, pues es donde más contacto solemos tener, tanto con los colegios y también con vosotros como padres, ¿vale? Todos los años hacemos una presentación de curso escolar, que es esta, y luego más adelante hacemos una presentación de los programas de verano, que también son colegios en el colegio, ¿vale? Entonces, bueno, más que nada, si alguno no os conocéis, para que tengáis esa referencia con respecto al colegio. STEP es una organización que nace en el año 91 y que desde entonces se viene dedicando a la gestión y preparación de los programas de idiomas. Nosotros no somos una academia y no somos una agencia de viajes al uso, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es programas de idiomas, lo que os he dicho antes, bien los de verano, bien los de curso escolar en los que nos ocupan hoy, ¿vale? En principio es un poco como nos gusta presentarnos, ¿no? Gestores de programas de idioma. Preparamos, gestionamos la estancia, sacamos conclusiones y seguimos preparando. Y así desde el año 91 veréis, si tenéis nuestro folleto y si no también lo veréis a lo largo de la presentación, que esta va a ser nuestra 35ª promoción de curso escolar en el extranjero. En total somos 10 profesionales que durante todo el año estamos en nuestras oficinas de Bilbao, que están al lado de Moyúa, en Rodríguez Ceres 23, lo cual sirve como referencia también, pues bueno, tratando o trabajando con estos programas. Entonces, en los campamentos que hacemos en Tarazona, que también se presentan en el cole, los programas de verano y los cursos escolares. También cursos para adultos, pero bueno, eso ya no atañe generalmente al colegio. ¿Vale? En principio, eso como referencia y dos puntos más de referencia importantes. Somos conocidos, o por lo menos a nivel, fundamentalmente además de Vizcaya, porque hemos sido durante muchísimos años los gestores de programas de idiomas de BBK, en la actualidad de todo Cuchabank. O sea, seguimos haciéndolo desde el año 91, pero ahora ya desde la fusión, pues a las tres, tanto Álava, Guipúzcoa como Vizcaya, pero desde el año 91 en Vizcaya como referencia. Y también somos adjudicatarios de diferentes becas de entidades o de entes gubernamentales, mejor dicho, como puede ser la Diputación de Álava actualmente con programas de campamentos en Espejo, el Gobierno vasco en los de verano que es el de extranjero, el Gobierno de Navarra, históricamente también en Estados Unidos, bueno, diferentes programas. Es verdad que antes había más programas de becas, pero bueno, seguimos teniendo, siguen existiendo algunos y seguimos nosotros gestionando parte de ellos, ¿vale? Eso a modo de referencia para que sepáis quién es STEP. Entonces, bueno, más que nada veo que hay gente que se ha ido incorporando. Como os he dicho, yo soy Miquel Lecue, que soy el director, y en principio esta es la presentación de STEP. Y me voy centrando poco a poco en lo que hoy nos atañe, ¿no? Que es el curso escolar 2026-2027, el curso que viene, ¿vale? Eh, Cualquiera de los destinos, me da igual que sea Estados Unidos, Irlanda y Canadá, y cualquiera de los programas lo que tiene unos objetivos. El curso escolar en Estados Unidos, en Canadá y en Irlanda, yo creo que es el que mejor recoge los objetivos que STEP tiene como entidad. STEP se crea en el año 91, perdón, sí, en el año 91, por unos profesores de jesuitas aquí en Bilbao, y eran profesores de inglés que decidieron que había que hacer algo más para ayudar a la formación integral del estudiante. Es decir, vale, el idioma está muy bien, pero hay que ayudarle a más cosas. Hay que vivir la cultura, aprender de la cultura, estar en ella y con esa idea se creó. Bueno, pues si alguno de los programas que hacemos nosotros creemos que cumple con esos objetivos, desde luego son los cursos escolares, porque al final van a convivir en otra sociedad, van a estar en esa cultura, van a hacer amigos nuevos en los colegios, en las familias, en la comunidad en la que estén, van a madurar como personas, porque aunque van a tener el apoyo nuestro como organización de la organización irlandesa, canadiense o estadounidense en destino y la de vosotros padres también por detrás, bueno, pero van a tener que hacer muchas cosas que aquí no hacen porque probablemente no lo necesiten porque se lo encuentran hechas o porque se lo hacemos nosotros como padres. Entonces, al final, bueno, van a crecer y madurar como persona, tomar ciertas responsabilidades que aquí generalmente se hacen mucho más tarde si no se accede a esos programas, ¿vale? Lógicamente, estando en un curso escolar, lo de perfeccionar el conocimiento del inglés, huelga decirlo, que va a venir dado por sí, y encima, y esto sí que ya es un tema no
que sea STEP el que lo hace, sino que es, en nuestro caso, gobierno vasco, aunque emana de una de una ley del Ministerio de Educación español, que es la de convalidación, pero bueno, cualquiera de los destinos, siempre que estemos un curso completo, se va a poder convalidar. Voy a hablar también de semestres, incluso de integraciones menores. Quedaros con esa idea. Antes os decía al principio que van a ser, bueno, ciertos fogonazos, ¿no? Cosas que os tenéis que quedar con ellas, ciertos detalles importantes para luego profundizar más adelante. Bueno, una de ellas muy importante. Si yo hago un curso escolar entero, no estoy en el sistema educativo de aquí, me he ido y vendré cumpliendo, y es de eso que nos encargamos nosotros, que lo explicaré también después, cumpliendo con los requisitos que me marca la ley de convalidación, yo podré convalidar el curso. Volveré a mi centro escolar y pasaré al curso siguiente como si hubiera estado cursando aquí, con la media que haya obtenido en el extranjero. A veces suele decir la gente, no, con un 5. No, ni con un 5, ni con un 6, ni con un 7. Cada uno con lo que obtenga. Nadie me va a decir, no, tú, por haber estado en el extranjero, tu media es esta. No, tu media es la que obtengas. Puede ser un 9,3, un 8,4, un 6,2 o lo que haya obtenido el estudiante. ¿Vale? Eso lo permite la ley de convalidación española. ¿Vale? Todo lo que no sea un año, y es la segunda vez que os lo voy diciendo, y os lo diré más veces durante la presentación, no se convalida. Es un acuerdo con el colegio. Tenéis que preguntar, tanto en Berrio como en Santa María, cuál sería un poco el reenganche. Normalmente la gente cuando no hace un curso escolar hace en la primera parte del curso una estancia que puede ir desde 4 semanas en Irlanda, que es lo más corto, hasta el semestre completo en Canadá o en Irlanda o en Estados Unidos, que es como hasta después de Navidades. Bueno, por el medio hay estancias de diferente duración, más pequeña, en las cuales yo puedo estar integrado en un colegio extranjero, pero tengo que volver a reintegrarme aquí. No he desaparecido, así como en el año escolar he dicho antes que no estoy en el sistema escolar del País Vasco, pues ahora sí estoy en el sistema escolar del País Vasco, aunque me haya ido hasta un semestre, que es la máxima partición fuera de un año. Y entonces me tengo que reenganchar al colegio en función de lo que me diga el colegio y como ellos nos lo indiquen, ¿vale? Algunas veces tendréis que hacer algún examen, otras veces tenéis que, es materia continua, tenerla, hacer trabajos, bueno, eso tendríais que hablar y ya profundizaríamos, perdón, más adelante según hagamos la presentación a cada uno de vosotros, ¿vale? Me voy a ir centrando en lo que vamos a hablar hoy, que es el curso escolar en Irlanda y en Canadá de inicio, luego hablaremos de Estados Unidos. ¿Por qué en Irlanda y Canadá y en Estados Unidos? Bueno, por otro lado, porque es verdad que Canadá y Estados Unidos tienen cosas que son semejantes, pero es verdad, por otro lado, que Estados Unidos tiene uno de los programas que es el clásico, el que te hace todo el mundo y el que más conoce la gente, generalmente con un componente de familia voluntaria que es el único que lo tiene. Y creo que al final tiene una serie de, bueno, pues por lo menos va a decir controles, gestión o directa del gobierno americano desde la Segunda Guerra Mundial que hace que sea un programa en sí mucho más peculiar que lo que puede ser estos. Esto se puede asemejar entre sí más, aunque geográficamente Canadá y Estados Unidos estén más cerca, geográficamente se puede asemejar más a Irlanda y Canadá en cuanto a un programa de los que presentamos nosotros para curso escolar que lo que hace Estados Unidos. Así que me centro en Irlanda y en Canadá. Vale, para Irlanda y Canadá, en principio, por un lado, tenemos que tener requisitos objetivos, ¿vale? El participante tiene que tener 13 y 17 años, es decir, estar en eso o bachillerato. En este caso existe la posibilidad de hacer 4, 8, 12, 16 semanas y hasta un semestre. En Canadá no hacemos 4 semanas porque bueno, está bastante lejos como para hacer solo 4 semanas para una integración escolar, ¿vale? Pero en Irlanda sí, lógicamente se puede hacer curso escolar y luego se puede hacer en colegio privado o en público. Y viviendo en una familia, que es lo habitual, o incluso en un boarding school, en una residencia. Vale, tenéis que tener en cuenta que en principio en este programa, tanto en Canadá como en Irlanda, yo puedo elegir, cuando viene el colegio público o privado, yo puedo elegir si quiero ir a una familia o quiero ir a un boarding school. Nosotros presentaríamos alternativas desde una más básica, donde al final voy a ir a cualquier sitio de Irlanda y elegiré lo de menos, hasta la que pueda elegir absolutamente todo. Lógicamente, el precio del programa y las características del programa no son las mismas. Si están en una boarding school, al final no deja de ser pues bueno, un colegio residencial, lo que nosotros conocíamos como un internado, que tiene igual cierto, o por lo menos tenía cierto carácter no positivo, por decirlo de alguna manera, aquí, sin embargo, en estos países del extranjero son muy habituales y son, pues bueno, de prestigio y, al final centros educativos muy potentes, ¿vale? Pero en principio es mucho más caro eso que el hacer una convivencia con familia. Y si quiero elegir zonas o quiero elegir colegios, pues generalmente, aunque esté en familia, iré incrementando el precio cuanto más pueda elegir. Vale, esto en cuanto al participante y me voy centrando en la familia. En boarding school, en lo que son residenciales, no me voy a centrar hoy. Ahí al final se trata de ir viendo dónde os ofrecemos
residenciales y cómo son los residenciales. Son muy parecidos entre ellos, pero algunos son diferentes. Son de habitación individual, otros son de habitaciones compartidas, los baños, bueno, todo eso va en cada uno de ellos. Así que me voy a centrar en las familias anfitrionas, por lo menos porque creo que es un poco lo que más se suele hacer y encima lo que más suele interesar en ese sentido también a las familias, ¿no? Vale, las familias irlandesas y canadienses, por hacer el programa, y lo he anticipado antes, cobran un estipendio. No crees que se van a hacer ricos, ¿eh? O sea, que al final cobran, pues bueno, algo para que tengan un estudiante en casa y que les ayude, pues, bueno, pues los gastos que también incurren cuando el estudiante está en la casa, ¿no? Estas familias tienen que decir que quieren participar en esta serie de programas y para poder participar son inspeccionadas y visitadas por la organización irlandesa, que a su vez tiene que reportar esos controles al gobierno irlandés o a la parte del gobierno irlandés dedicada a esto dentro del Ministerio de Educación, de una parte a los estudiantes extranjeros. Bueno, pues eso lo tienen que reportar, las familias saben cuáles son sus responsabilidades, también saben cuáles son las responsabilidades de los estudiantes y aquello que tienen que, pues cada uno tiene su responsabilidad en su habitación, aparte de que pueda ayudar o no ayudar en casa más o menos, eso ya sea de cada familia, pero en principio hay responsabilidades por parte de la familia y responsabilidades por parte del estudiante, ¿vale? Van a tratar al estudiante como un miembro más de la familia y en principio vamos a tener que va a ser en habitación individual y en pensión completa. Si bien la comida que lleven al colegio se la van a tener que llevar desde casa, hecha, normalmente se la van a hacer, pero también igual ellos tienen que participar en hacer esa comida, algo así porque suelen llevar un backpack, un lunch pack, que es una, al final, pues bueno, la bolsita típica que estamos acostumbrados a ver en las películas, o bueno, si nos llevan un tupper con un sándwich, una ensalada, algo así, porque la comida al mediodía es bastante ligera. Si decidiesen comer en el colegio, ¿vale? Excepto que sean los residenciales, estamos hablando de familia. Si deciden comer en el colegio, porque es más fácil que hacerme yo el sándwich para llevarme al colegio o lo que fuera, bueno, esa parte de ahí se la tendrían que pagar ellos. Pero vamos a contar con que se llevan todos los días de casa ese pack, ¿vale? Entonces, en principio, ahí lo tenéis. Hay familias de todo tipo, quedaros con esa idea. Luego la parte de Estados Unidos profundizaré un poquito más, pero bueno, eso también sirve para todos los destinos, ¿vale? Dentro de ahí puede haber familias con hijos, familias sin hijos, de todo tipo, que tengan ganas y que vayan a participar. Vale, los colegios, bueno, los colegios he dicho antes que pueden ser públicos o privados. Si no elegimos nada, voy a ir a un colegio público. Si decido que quiero hacer selección de una ciudad, de un pueblo, de un destino, de un colegio, de los que os presentemos, porque así nos lo habéis pedido, bueno, pues podría ser público o privado, ¿vale? Son colegios registrados, lógicamente subvencionados y inspeccionados por el Departamento de Educación de Irlanda o de Canadá en cada uno de los casos, con lo cual en ese sentido, pues bueno, vale, luego hemos dicho que la familia tiene que ser inspeccionada y controlada. Los colegios no son inspeccionados y controlados para el programa en sí, sino que son ya de por sí para estar dentro del sistema educativo y ya tienen que pasar esos controles. Es decir, que in situ para el propio programa, pues bueno, no pasan tantos controles como los que puede pasar el estudiante, la familia o cualquiera de los agentes, que incluso la empresa irlandesa que participan en esto. Aquí al final nos van a dar un colegio que de por sí ya tiene todo eso cumplido, ¿vale? Pone ahí que pueden ser mixtos, masculinos, femeninos. En Irlanda es bastante típico todavía que haya colegios femeninos, colegios masculinos, no todos, y sobre todo los privados suele ser más habitual, en los residenciales hay más todavía, generalmente hay muchos que son solo de chicos o solo de chicas, hay un poquitos compartidos en residenciales, pero en familia lo más habitual es que fuesen mixtos. No todos, podría ser. Eso también va un poco cuando nos presentamos los colegios de la elección. Si no elijo nada, pues lo normal es que sea un colegio mixto. Y en principio en Canadá sí que es más habitual que solo sean mixtos. Perdonadme un poco de agua. Gracias. Bueno, y en principio en cualquiera de los destinos van a tener unas instalaciones, tanto para la parte académica como para la parte deportiva, que también es muy importante en los colegios de extranjero, como iremos viendo, pues bueno, muy interesantes y muy equipadas para que todo eso se dé. Quería hacer una anotación aquí en cuanto al tema académico de cara a Irlanda, fundamentalmente. En cuarto de la ESO es un año que llamamos de Transition Year, año de transición. Es un año que los irlandeses pueden considerar el saltárselo. Hasta cuarto de la ESO ellos van en, como nosotros, vamos a decirlo de alguna manera, van uno 2 3 4 4 coincide, ellos pueden saltar del 3 al 5 que sería nuestro primer bachiller, si consideran pues, bueno, que van bien de notas o que tiene esto. Si no, se quedan a hacer Transition Year, que es un año que, bueno, pues un poco recopila lo de los años anteriores, hace una especie de corolario de todo ello y además ofrece pues, bueno, ciertas prácticas en zona, en unas empresitas de la zona, que pueden ser tiendas, que se lo busca el propio colegio, de la mano de estos coordinadores,
igual hacen una tarde a la semana para bueno, ver pues, un poco lo que es el, el mundo laboral, entre comillas, o el mundo por lo menos a través de una práctica. ¿Vale? Eso es el año solo en cuarto de la ESO, el resto nada. ¿Vale? En Canadá eso no existe y en Canadá al final, pues bueno, cursarían un curso. Si bien hay elección de asignaturas, en Irlanda el sistema se parece más al nuestro, que donde me van a dar las asignaturas y esas son las que son, poca posibilidad de elección voy a tener, ¿vale? En Canadá se asemeja más al americano, donde al final voy a poder hacer una selección de asignaturas. En el americano tendré casi total libertad siempre con la convalidación que lo condicionará todo. En Canadá la convalidación condicionará todo y encima el colegio no me suele permitir tener una oferta amplísima a la que acceder, sino que ya me suelen ellos mismos acotar bastante las asignaturas que puedo hacer, pero siempre con tema de convalidación que se cumpla, ¿vale? No suelo tener, pues bueno, en Estados Unidos la oferta suele ser bastante superior. He dicho antes eso, la parte académica y la no académica que veis ahí, tanto los deportes individuales o de equipo, los de grupo, bueno, todas esas cosas de extraescolares que os podéis imaginar que aquí suelen ser fuera del colegio, por lo menos a partir de una edad, generalmente, no todas, ¿eh? Existen también en el colegio, pero la mayoría, a medida que nos hacemos mayores, suelen ser ya en clubs o en entidades más fuera del cole. Allí no, se sigue manteniendo que suele ser. En Canadá, sobre todo, en Irlanda se podría asemejar un poquito más a nosotros, pero bueno, son bastante similares entre sí y la vida en el colegio, en lo académico y en lo no académico es muy importante, ¿vale? Es donde los estudiantes van a tener, pues bueno, su día a día y donde van a tener bueno, la mayor vivencia de lo que es la experiencia, porque al final con la familia van a estar, pero bueno, lógicamente al igual que pasa aquí en esas edades, al final tampoco se da tantísimo ya el tiempo que se está en casa durante el día, si es que tengo actividades extraescolares, pues bueno, la mayoría del tiempo la paso entre clases extraescolares y luego ya voy a la convivencia de casa, pero la mayoría de vida la hago ese apartado. En este caso será en la parte del colegio. Me paso a Estados Unidos, ¿vale? Y cuando me paso a Estados Unidos, en principio, hablamos aquí de dos tipos de visado. Bueno, empezamos por el principio diciendo, para ir a Estados Unidos, también para Canadá hacía falta, ¿eh? Pero bueno, en Estados Unidos porque hay dos tipos de programación de visado que es, por ser europeo, tengo la opción de estar en Estados Unidos con una hasta 3 meses, pero todo lo que exceda de 3 meses voy a necesitar un visado. Necesito que alguien me dé un visado. Vale, pues el tipo de visado o quién me da el visado es lo que va a condicionar el tipo de programa al que yo asisto. ¿Vale? El primero sería el visado clásico o J1. He dicho, ya he hablado de este antes. Es el programa que por lo general más conoce la gente. Se lleva haciendo desde la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el gobierno americano decidió que iba a hacer un programa con convivencia en familia voluntaria, asistencia a high school público de su sistema escolar, lógicamente, en el que iba a recibir a estudiantes de todo el mundo. Por detrás está el gobierno americano que lo reguló en aquel momento y que lo ha ido mejorando durante toda esta estancia, durante todo este periodo, por decirlo de alguna manera, poniendo más controles a todos los agentes que acceden al programa, que no dejan de ser unos que antes, el participante, la familia, el colegio, el coordinador, que he hablado antes también, de esa persona, de esa figura de que siempre tendremos de la organización irlandesa, canadiense o americana, pues aquí de la americana, lógicamente, ese coordinador sería el cuarto, y luego la convalidación, que como he dicho antes, excede en cualquiera de los programas del destino al que voy, porque es un tema del Ministerio de Educación en español transferido al gobierno vasco en nuestro caso, ¿vale? Esos son los 5 agentes que participan en cualquiera de ellos. Bueno, pues en este caso, el visado clásico o J1, el gobierno americano, como os digo, lo legisló y lo reguló en aquel momento, lo ha ido controlando y dijo, yo voy a querer estos estudiantes de entre 15 y 18 años para el año que viene, nacidos entre 2008 y 2011, y encima tened en cuenta que tienen que ser con 15 cumplidos, es decir, los de 2011, los nacidos hasta 31 de agosto cabrían. ¿Eh? Es más, los de agosto tendríamos que ver, que los del 1 de agosto, del 1 de agosto habría que ver en función de cuándo sería el interés en apuntarse a este programa de visado J1 para ver si habría plazas o no. Los otros, en principio, desde el 1 de enero del 2008 al 31 de julio del 2011, sin problema, cumplen dentro de los requisitos que marca el programa para los estudiantes. Tienen que tener un buen expediente académico en los últimos 3 años, un bien de media, ¿vale? Un nivel de inglés bueno, que hoy en día lo cumplen todos, lo hacemos, o mejor dicho, lo demostramos mediante un examen que os enviamos, lo hacéis en casa y nos llega a nosotros y eso nos da un rating, una nota y en función de eso, pues decimos, oye,
por nosotros todo adelante, aunque luego hay una parte oral también, pero generalmente eso era un problema hace años, hoy en día no es un problema, ¿vale? Tiene que hacer una entrevista al estudiante, más que demostrar madurez, tiene que demostrar ganas de ir, tener motivación, estar motivado para ir, tener alguna duda, tener algún interés especial del por qué se quiere ir, eso es conocer al estudiante en esa entrevista, que le permita, pues bueno, generalmente sí que tiene un grado de madurez, porque si viene alguien que no tiene ninguna duda o que todo le parece color de rosa, como suele decir yo, pues bueno, hay que ponerle a veces en esa entrevista un poco el freno y decirle con qué cosas se va a encontrar cuando alguien se va fuera de casa un año, que no es como irme una semana de campamentos o 2 semanas o 3 semanas en verano, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, si se requiere ver, pues bueno, que al final esa persona tiene ganas de ir y que también ha pensado en las cosas de ese día, ¿vale? Y fundamentalmente, como os he dicho antes, estar interesado en participar es la clave en este y en cualquiera de los programas. ¿Ok? Bueno, pues en principio este es el visado clásico J1, familia voluntaria, colegio público. El gobierno americano se lo da para que nos den el visado a unas organizaciones que son fundaciones. Nosotros trabajamos con dos de ellas, que son las que van a tener que cumplir todo lo que marca el gobierno para poder seguir emitiendo visados. Llevamos trabajando desde el año 91, como os he dicho, 35ª promoción esta que viene del 26-27, de la que estamos hablando hoy, y con las mismas organizaciones americanas a las que tienen bien a galán que no les hayan quitado visados y si les han ido ampliando cuando han solicitado, ¿vale? Entonces eso es también muy importante, saber cuál es la otra parte o la parte que está ahí. Y me paso al siguiente, que es el visado flexible o F1. En este caso, a ver, en definitiva, el visado siempre lo da un gobierno, ¿vale? Pero en este caso, el responsable del estudiante durante la estancia ya no va a ser esa fundación que hemos dicho antes, sino el colegio. Es decir, hay colegios, tanto privados como públicos, históricamente solo privados, pero ya hace muchos años que también entraron los públicos en este juego, que al final deciden, me voy a certificar para poder yo emitir el papeleo que da derecho a tener un visado por parte del gobierno americano. Es decir, yo como colegio voy a hacer todo lo necesario para que el gobierno americano emita un visado poniendo a mí como responsable. Lo anterior era a una fundación o organización que va a ser controlada de por sí por querer dar visados con J1, en este caso a colegios que quieren participar. Hay muchos que no quieren participar, no se certifican y ya está, pero los que se certifican vienen a este visado flexible o F1. En este caso, podría ser a partir de los 13 años. Se puede seleccionar el colegio si es público o privado. Se puede elegir el estado, la zona. Es más, vais a poder elegir entre diferentes colegios, que si sé el colegio, sé que voy al Menesiano de Madrid o a Santa María de Berriochoa en Vizcaya o al de Aguilar, pues sé dónde voy, por decirlo de alguna manera, o los que hay por el sur, sé a dónde estaría yendo, no solo el colegio, sino también la zona, la comunidad a la que estaría yendo. Eso en este programa se puede hacer, ¿vale? En lo que es el F1. En el J1 no. El J1 pasa unos controles y una familia voluntaria que pasa unos controles decide a qué estudiante elige y donde toque o donde esté esa familia es a donde el estudiante va. Aquí no, aquí se va a entrar viendo a qué sitios o a qué destinos se puede ir. Existiría una posibilidad, sobre todo pensar en aquellos que tienen 13 o 14, siendo desde el 1 de, antes hablaba, hasta el 31 de julio o 31 de agosto, ¿vale? Los del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2011 podrían hacer a través de este flexible, porque no tienen derecho a tener J1, y habría uno que se asemeja al J1, donde yo no elijo. Pero lo habitual del flexible es que la gente quiere al flexible eligiendo, o sea, seleccionando y viendo a qué sitio voy a ir. Bueno, pues ahí lo tenéis. Se permite cursar más de dos o más años, en el otro solo es una vez, y en este caso podemos tener familia voluntaria y familia remunerada. En la mayoría de los casos va a ser con familia remunerada que cubre estipendio, ¿vale? Quedaos con la idea. Visado clásico J1, familia voluntaria, colegio público. Esto último que os digo, colegio público no es 100% real. Podría haber algún caso muy extraño y generalmente no sea que fuese colegio privado, eso no estaría prohibido. Nunca podría cobrar la familia, pero colegio puede ser público o privado, aunque el 99,9% son públicos, ¿vale? Familia, así que lo voy a catalogar así. Familia voluntaria, colegio público, visado J1, controlado y gestionado a través controlado y gestionado por el gobierno americano, que se lo transmite o le deja esa gestión a fundaciones. Visado F1, flexible, lo emiten los colegios. El colegio es quien es mi responsable durante el año, el que emite el visado es el responsable. Esos son los que son mis responsables durante el año y las familias pueden ser voluntarias o recibir un estipendio. ¿Vale? Bueno, tampoco creo que al final, más que eso, vale centrarse en el tema de las familias, en qué tiene que hacer una familia para poder ser familia anfitriona.
¿vale? Y eso creo que lo tenéis ahí, bien sean voluntarias o bien sean remuneradas. Al final, las familias lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, yo tengo interés en participar, igual que en Irlanda he dicho antes, y en Canadá, tengo interés en participar en el programa. Las razones por las cuales tengo interés de participar son las siguientes, y eso al final lo hacen en una entrevista, ¿vale? Con una coordinadora, hacen todo eso y tienen que pasar todos los controles que les marca el gobierno americano. En cualquiera de los casos, ya que sea igual que sean las voluntarias o que las que tengan estipendio. Eso va a estar controlado por esas organizaciones que son fundaciones en el J1, por los colegios o alguna organización que va de la mano del colegio en lo que es el F1. Tienen que partir, o sea, tienen que hacer esas entrevistas, tienen que pasar todos los controles y si los han pasado pueden ser familia anfitriona en cualquiera de los casos, ¿vale? Al final, en Estados Unidos esto es algo cultural. Fijaos, os he dicho desde la Segunda Guerra Mundial. Han pasado unos cuantos años a una media de unos 30.000 estudiantes al año, con lo cual esto es algo muy cultural. En alguna ocasión con los colegios hemos hablado, oye, a ver si podemos traer un estudiante, buscamos una familia aquí. Generalmente nosotros hacemos la película un poco al revés, empezamos a pensar en todo lo adicional, extra que vamos a tener que hacer por tener a alguien en casa, llevarle a Donosti, llevarle a Santander, ir un día no sé dónde todas esas actividades que tenemos programadas para alguien que viene a casa y como lo vemos todo sobre el papel y decimos no podemos porque no tenemos tiempo. Ellos tienen muy claro a qué van los estudiantes, tienen que, bueno, cuáles son sus responsabilidades, tienen que adaptarse los estudiantes a la vida de la familia y no al revés, que es lo que a veces pensamos nosotros cuando vamos a traer a alguien aquí y entonces también por eso lo hacen. Tienen ganas e interés de compartir su mundo, su cultura y lógicamente de aprender del que va también. Es recíproco, ¿eh? Al final el que va también tiene que enseñarles. ¿Vale? Y bueno, pues esperan que el estudiante sea un miembro más de la familia, con sus derechos, con sus obligaciones y que participe en las actividades. ¿Vale? Os he dicho antes, lo de mostrar interés, entrevistarse con el coordinador y cumplir con los requisitos que marca el Departamento de Estado, que es la figura del gobierno americano que controla estos programas. ¿Vale? Finalmente, en el J1 son los que eligen al estudiante. En el F1 también son los que eligen al estudiante, porque si la organización le presenta a un estudiante que va a ir a su casa y no les gustara, pues bueno, en principio dirían, oye, pues mira, no, no, prefiero que no sea tailandés, prefiero que sea español o viceversa. Entonces, al final también van a poder elegir ellos, pero bueno, en principio, más centrado en el J1, sí que siempre eligen ellos. Nosotros, por lo menos, en la familia no vamos a poder elegir, tampoco en el F1. En el F1 podemos elegir el colegio, la zona donde voy, pero como es la familia, lo determinan la organización o los colegios en destino, ¿vale? Puede ser en cualquier estado de Estados Unidos de los 50 y puede ser, en principio, en familias de todo tipo, es decir, familias con hijos, familias sin hijos, familias que tienen hijos pequeños, familias que tienen hijos mayores, hijos de la edad a lo que tiene el estudiante, familias que los hijos se han ido de casa y quieren acoger, bueno, todo eso en más detalle en las presentaciones que decía, quedaros con esas ideas que luego al final también resumen un poquito en función de los países, ¿vale? Bueno, estamos poco a poco llegando a la parte final, ¿vale? Me quería centrar un poco en la parte de académica, igual que he hecho antes en Irlanda y en Canadá. En la parte académica, y sé que ahora estáis todos viendo la presentación según voy pasándola yo, y bueno, pues entonces lo tenéis todo enfrente de vuestros ojos todo el rato, pero cuando hago presentaciones donde no está la pantalla delante, sino que las hacemos en algún colegio o en algún hotel, donde hacemos algunas sesiones, algunas charlas. La gente ve la pantalla, pero no está con la pantalla delante totalmente. Bueno, en ese caso les suelo decir, mira, esta es una pantalla que quiero que miréis. Hasta ahora las que han venido, pues bueno, habéis estado escuchando y valdría, porque son ideas, pero esta sí quiero que miréis. Ahí vienen universidades que todos conocemos, ¿no? Harvard, Stanford, Yale, MIT en Massachusetts, universidades de las más famosas del mundo, a las que, lógicamente, el mayor número de estudiantes que acude son americanos, también extranjeros, pero bueno, son americanos. Y me suele gustar decirlo así porque al final queda mucho mejor explicado de esta manera que diciendo que son centros de excelente calidad académica. Esto es la muestra, porque generalmente mucha gente dice, en Estados Unidos todo es mucho más fácil, en Estados Unidos no se hace nada, el nivel es mucho menor al nuestro. Bueno, Estados Unidos lo que tiene es una experiencia educativa totalmente diferente a la nuestra, un sistema educativo totalmente diferente que es mucho más individualizado que lo que es el nuestro. Nosotros estamos acostumbrados a que porque tengo una edad, estoy en un curso, estoy en una clase, esta es mi clase, el temario que tenemos que dar todos y dentro de los del curso y dentro de la clase tenemos que dar el mismo temario. Y vamos pasando etapas dentro del colegio, donde, bueno, cuando más mayores somos, pues entra alguna posibilidad de elección, alguna optativa, pero seguimos en esa figura y todos los que tenemos matemáticas vamos a tener el mismo nivel y todos los que tenemos física del mismo nivel y los que hacen, me da igual, griego, el mismo nivel, bueno, principio o lengua. En Estados Unidos eso cambia,
cambia. Al final es mucho más individualizado, personalizado, como he dicho antes. Existe una figura que es un guidance counselor, un orientador que aparece en el high school desde tercero de la ESO, que es el grado 9. Ahí son 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 y 12, eso es, ¿vale? Que son tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller. Eso me da igual en cuáles de los visados, ¿eh? Eso ya es en cualquier high school americano. Vale, pues en esos 4 cursos ese guidance counselor, él o ella me va orientando de cuáles son los pasos que tengo que dar en función, bueno, de mis aptitudes, también de mi actitud, también de mi, bueno, facilidades de estudio. En base a todo eso me va diciendo, oye, mira, este es el camino que te viene bien a ti. Y dentro de eso, pues habrá las personas que haya de cada uno de los cursos, pongamos que hay 200 por curso, pues tanto como puede haber hasta tanto como 200 currículums o 200, bueno, por decirlo de alguna manera, lo que llamamos nosotros, le llamamos currículum a lo que es el sketch, o a lo que son los horarios, a lo que son las clases que tiene cada uno. Pues cada uno de ellos uno diferente, aunque os parezca mentira, ¿vale? Porque lo va a poder tener. Porque si me comparo con alguien, cuando estamos nosotros aquí, suelo decir, bueno, cada uno tenemos la primera clase de lenguaje, la tenemos de inglés, que es como una lengua, la tenemos juntos, y luego cada uno se va a una clase. Y aunque todos seamos de grado 11, que sería primero de bachiller, alguno tendrá clases de honores, alguno tendrá clases que son mucho más elevadas y que incluso permiten obtener créditos universitarios, y algunos de unas matemáticas más básicas, porque tiene muy claro que su camino no va a ser un camino universitario, sino que va a tomar otros caminos en los que le van a enseñar, pues bueno, la llevanza a un pequeño negocio o a lo que fuera dentro del high school para todos graduarse en el mismo high school. ¿Vale? Entonces, mucho más personalizado. No, el nuestro, yo siempre suelo decir, al final es un embudo, el que va por el embudo y a través del embudo, perfecto. Los que tienen mucha habilidad, el embudo no les da opción a tener más o a ir, bueno, ir a obtener, como decía antes, incluso créditos universitarios, como su sistema se permite, y los que no van bien por el embudo y salen por los lados del embudo, pues bueno, no suelen tener, o por lo menos ya es difícil que acaben un bachiller o una secundaria incluso, porque bueno, al final es complicado. Allí no, se trata de que todos acaben, se trata de cada uno darle su nivel y darle sus asignaturas. Es algo bueno, yo lo considero muy interesante, ¿vale? Así os lo suelo decir, porque yo considero que es algo muy interesante, muy diferente a lo nuestro y que desmitifica eso de allí todo es muy fácil, allí no se hace nada. ¿Vale? Y aquí, si cabe, como os he dicho antes, todavía más la parte extracurricular o la parte de extraescolares. Todo aquello que no sean las clases, pero que se da en el colegio. Y es deporte, es cultura, da igual, es teatro, música, fútbol americano, cheerleaders, todo eso que va englobado. Hay clubs de, me da igual, de gente que tiene un hobby afín, como pueden ser la montaña, la fotografía, todo eso pasa en el cole, después del colegio. Si un colegio tiene clase de 8 a 3, que puede ser un horario bastante habitual, luego tiene de 3 a 5 y media todas esas actividades extraescolares que van unidas al colegio. Y es el importante. Aquí estamos habituados a que a veces, a medida sobre todo que somos mayores, como decía antes, el deporte escolar es como, bueno, pues ya no existe prácticamente porque la gente ha salido a deportes en entidades, bueno, pues en ligas, en otro tipo de ligas, el federado o lo que sea. En lo mismo un poco con la música, ya estudian clase de música, pero no suele ser, aunque hay colegios que también tienen esa parte, ¿eh? O el teatro o lo que fuera. Bueno, pues aquí va a pasar en el colegio y es, como decía antes, donde eres un exchange student, un estudiante de intercambio y donde vas a tener la mayoría de tu vida va a pasar ahí en el high school, con lo cual es muy importante integrarse en esa vida académica y no académica. ¿Vale? Bueno, antes de pasar a la parte de también, perdona, he presentado antes a STEP, no sé si estabais todos los que estáis ahora, quiénes somos, qué hacemos, qué es lo que hacemos. Bueno, esto es un poco de cara a que tengáis una idea de por qué con STEP o por qué también los colegios vienen de nuestra mano, en este caso los vuestros, Santa María de Berrocha, eh, qué cosas les han llamado la atención, qué cosas hacen que creemos que, bueno, pues en principio seamos cercanos para vosotros, es una cosa muy importante, pero bueno, hay más cosas que la cercanía que también nos hacen importantes. He dicho antes, vigésimo, perdón, 35ª promoción de años escolares en el extranjero. Conocemos los programas de todos los ángulos. Aquí somos diferentes. En este caso, 3 personas hemos hecho el año escolar en Estados Unidos, visado J1 en diferentes momentos. ¿Eh? Yo lo hice en el año 89-90, así sirve como referencia. Somos
padres y madres de estudiantes que han estado o están, como es el caso de mi hija, en este caso está haciendo un programa en Estados Unidos en visado J1 este año, de curso 25-26, eh, gente que también tiene experiencia en otros programas de los que hacemos, como son los de verano, como son los de trabajo en extranjero o au pair, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, que nos permite conocer los programas de todos los ángulos, como decimos nosotros, y eso es importante. Siempre existe algo nuevo. Parece que todo ha podido pasar, pues no, algo nuevo siempre hay, pero es verdad que la experiencia de tantos años de ocurrir cosas nuevas nos da cintura y nos permite reaccionar a este tipo de cosas nuevas para dar una solución, pues bueno, lo mejor y más tempranamente posible, ¿vale? Porque en principio vais a encontraros que nuestro folleto, que lo tenéis en el cole, nos lo podéis pedir, luego os voy a dar también la web, está en la web colgado, van a aparecer unos precios claros, sin extras ni letra pequeña. En todos los cursos escolares va a estar todo cubierto, todo incluido, excepto el dinero de bolsillo que tengan los participantes y los billetes de avión. Cada programa, y no voy a detenerme en eso, tiene una idiosincrasia. Es decir, al final hay programas como el de Estados Unidos en los que generalmente vamos en grupo y nosotros les acompañamos desde aquí, entonces sacamos los billetes de grupo nosotros, pero en Canadá generalmente van más en individuales o en Irlanda se suele ir en grupo, pero hay opción de ir en individual. Entonces, bueno, eso en cada programa lo iríais viendo más adelante, pero lo que vais a ver en el folleto es siempre sin vuelo. El vuelo luego lo ponemos o no lo ponemos nosotros en función de si es grupo o no grupo. Lo podéis sacar vosotros también, ¿vale? El tratamiento personalizado e íntegro de la convalidación, sin coste adicional para el cliente y también lo mismo en el tema de los visados. Mirad, cuando si estáis interesados, si habéis estado mirando el mercado, porque hay más cosas y hoy en día hay pues bueno, acceso a través de la red a muchos más sitios. Antes era, pues bueno, lo que hay en Bilbao, pero hoy en día puede ser en cualquiera de los sitios. Tenéis que tener en cuenta que hay ciertos aspectos del programa que, bueno, pues que al final funcionamos todos un poco así. Dicen, oye, pues mira, yo no voy a poner esto y parece que es más barato, no voy a poner otro tal. Bueno, en nuestro caso podéis dormir tranquilos, que os he dicho antes que lo que único que no está sería la parte del avión. Todo lo demás va a estar. Y nosotros nunca dejaremos de el control, o por lo menos de tener el control sobre la convalidación, sobre el visado, sobre el seguro. Todo eso siempre va a estar incluido. Nos gusta dormir tranquilos y nos gusta que las cosas se hagan bien. Yo podría decir, bueno, pues mira, oye, mira, a barato no sé cuánto y la gestión del visado lo haces tú. Yo te doy el papel y a partir de ahí entras tú a la embajada, pagas tú las tasas de la embajada, pagas tú la visita a la embajada, pagas tú el SEVIS y te vas haciendo. No sé cuánto más barato, pero tengo que estudiar como padre todo y hacer el papeleo y encima llevarla a Madrid. Nosotros les llevaríamos desde aquí, desde Bilbao, como hemos hecho todos los años, les llevamos cuando haga falta visado, les llevamos en Estados Unidos hasta Madrid. Canadá, a veces también, si se hace a tiempo, porque a veces suele ir un poquito por detrás, pero cuando se hace también les podemos llevar nosotros, ¿vale? Entonces eso tenedlo en cuenta, en Irlanda no hace falta visado, ¿vale? Lo mismo con el tema de la convalidación, lógicamente, que os decía, nosotros vamos a formarles, a ayudarles en el camino, vosotros vais a estar copiados para vuestra tranquilidad, pero no vais a tener que estudiar ni hacer nada, ni leeros la ley, ni nada, os la daremos mascada, como se la damos a ellos, por de alguna manera, si queréis leerla bien. Queremos que ellos se responsabilicen y ellos maduren, con lo cual al final ellos tienen que y tengan esos aportes de, bueno, pues oye, mira, madurez que he obtenido porque me he preocupado de esto, cosa que si estoy aquí no lo haría, haría mis hábitos o lo que fuera. Bueno, eso hay que tenerlo ahí. Pero lo hacemos todos nosotros, van de nuestra mano y al final nosotros somos los que hacemos las traducciones juradas que se requieren, presentamos ante el gobierno vasco y os damos las credenciales de convalidación, ¿vale? Entonces, nosotros no dejamos de nuestra mano eso porque no creemos que sea lógico. Ninguna de las cosas, ni convalidación ni visados. Vale, en total nosotros somos 10, os he dicho antes, nosotros estamos en Rodríguez Arias 23, al lado de Moyúa, en el cruce de Iparraguirre con Rodríguez Arias y Ercilla. ¿Vale? Y somos un grupo de 10 personas, pues bueno, que al final durante todo el año os decía antes que nos dedicamos a esto. Empezaréis cualquiera de los programas que empecéis, en Irlanda, en Canadá con Ainara, en Estados Unidos con Elena, con Miren, con Bea, empezáis de la mano de ellos. Una vez que, digamos, pasamos a la parte de entrevista, hasta entonces si suele ser Natalia o suelo ser yo, pues que hacemos un poco la presentación que requeriría cualquiera que queráis ir un poco más en profundidad que lo que es esta presentación tan genérica con ciertos flashes que os decía antes, ¿vale? Pero en principio, nosotros las 10 personas cualquiera os puede atender. Cuando empezáis el proyecto, cuando estáis metidos en el proyecto y empezáis con bueno, pues la documentación que se requiere, iréis asignadas de la mano de las Belén, Bea, Ainara
o miren y vais a ir de la mano de ellas durante la preparación, durante toda la estancia. Y luego en la parte de convalidación ya un poco menos, la parte de convalidación va a ser más una persona, que es la persona bueno, dedicada, es proceso al tema de convalidación, que es la que dará la formación y la que lleva todo el control de eso, ¿vale? Yo os he dicho antes, y por acabar, antes de dar luego paso a las preguntas, porque trabajamos con organizaciones del mayor prestigio, tanto en Estados Unidos en J1 como en F1 y en Irlanda y Canadá. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque, bueno, Irlanda varía, no hace falta visado. Podría ir yo a vivir a Irlanda y llevar a mis hijos y escolarizarles allí, sí, pero si no voy a ir yo, necesitaré una organización irlandesa que sea mi sustento, que tenga ese coordinador local, que sea el que haga pasar esos controles a las familias, que veamos dónde tiene disponibilidad de los colegios, que veamos qué colegios tiene, qué oferta tiene. Vale, en Canadá y en Estados Unidos es obligatorio porque tiene que haber alguien canadiense o estadounidense que sea el que me dé ese visado del que hemos hablado, porque tengo que estar más de 3 meses. Yo no puedo ir a vivir a Estados Unidos y escolarizar a mi hijo, porque no voy, excepto que esté trabajando allí, lógicamente, ¿vale? Con un visado de trabajo el padre o la madre y entonces tenga derecho a escolarizarle. Si no, no. Si no, necesitamos un visado y necesitamos que estas organizaciones sean las que nos lo den, ¿vale? Bueno, esa es un poco la explicación del por qué con STEP, que estaríamos encantados de detallarnos más todavía, pero bueno, que es un poco la mano de por qué vamos de la mano del colegio también. Todos estos o estas características hacen que creamos que cumplimos con todo, o por lo menos con todo lo fundamental para tener un año escolar exitoso, un curso escolar o una integración escolar de menor duración exitosa en el extranjero. Antes de dar paso a las preguntas y por si alguno se tuviera que ir o lo que sea, como os he dicho, al final aquí vamos dando unos flashes, unos fogonazos que decía antes, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, cada uno de ellos con los requisitos técnicos del estudiante, edades, notas, si se puede hacer más de un año, no se puede hacer más de un año. He hablado del Transition Year en Irlanda, bueno, un poco cada uno de ellos. Y luego tendríamos que profundizar para ampliar esa información. Eso en cuanto al estudiante. Luego tenemos un poco el tema de la familia o los residenciales, que en Irlanda podría ser donde más típico es que hay algún residencial, ¿vale? Boarding school, en Estados Unidos también los hay, ¿eh? Y en Canadá también, pero suele ser muy, muy complicado porque suele ser muy, muy caro, ¿vale? Entonces al final no suele ser algo que la gente acceda a ello, ¿vale? Y lo mismo pues con el tema de los high schools. Si voy en visado J1 o a Irlanda o a Canadá sin exigencias, por decirlo de alguna manera, iré a cualquiera de los que me presente la organización irlandesa o canadiense o americana. Si voy en el flexible F1 en Estados Unidos o en Irlanda o en Canadá, quiero profundizar y elegir yo la ciudad, el tipo de colegio, todo eso, pues lo voy a poder hacer, lo que me da cada uno. Quedaros un poco con esa idea. Es muy difícil tener 3 programas en una presentación, pues llevamos 3 cuartos de hora, pero sería eterna si hacemos el detalle de cada uno de ellos. Yo creo que eso sería un siguiente paso, concertando una cita para ampliar la información. Y aquí tenéis los teléfonos, el email, la web, a través de cualquiera, a través del colegio, con vuestros directores, su secretaría, tienen todos nuestros datos y no habría ningún problema en, al final, os den a vosotros la información para que nos atiendan, ¿vale? En principio también tienen folletos y además se los mandaremos también por mail por si necesitaseis tener acceso a ellos, ¿vale? Bueno, yo por mi parte, en principio, lo que quería explicaros os lo he explicado. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir, es que ricasco guztioi y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo. Gracias. Hasta la próxima.